Unidos está comenzando una guerra comercial. Por orden del presidente Donald Trump, el país impuso nuevos aranceles contra sus principales socios comerciales a partir de la madrugada del 4 de marzo. Todos los productos importados desde México tendrán un impuesto del 25%. Este mismo arancel aplica para la mayoría de los bienes canadienses. Y a China ya le había puesto un 10% de aranceles adicionales en febrero y ahora añade un 10% más. Los países ya comenzaron a responder. Los detalles en el siguiente reporte. Estados Unidos castigó a sus tres principales socios comerciales, México, Canadá y China. El arma los aranceles del 25% para México y Canadá y para China 10% adicionales a los ya existentes. En respuesta, los tres anunciaron represalias. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prometió una respuesta. Los detalles los dará a conocer en plaza pública el domingo. Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo, es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región. El presidente estadounidense acusa a Canadá y México por el tráfico de sustancias ilícitas, como el fentanilo, que mantiene en emergencia el sistema sanitario. Sin embargo, el primer ministro canadiense Justin Trudeau recordó que su país siguió las recomendaciones de Estados Unidos y designó como organizaciones terroristas a los carteles de droga. Ya en vigor los aranceles, el gobierno canadiense responde con la misma moneda. Canadá implementará aranceles del 25% contra productos estadounidenses por valor de 155.000 millones de dólares. China, el tercer socio comercial de Estados Unidos, respondió inmediatamente anunciando aranceles adicionales contra algunos productos básicos de la agricultura estadounidense. Si Estados Unidos alberga motivos ulteriores e insiste en librar una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, China seguirá el juego hasta el final. Instamos a Estados Unidos a que abandone su postura intimidatoria y vuelva a la senda correcta del diálogo y la cooperación lo antes posible. Expertos en todo el mundo han advertido sobre las consecuencias de estos gravámenes. La economía mundial y la de Estados Unidos podrían verse afectadas con el encarecimiento de productos y servicios. Las decisiones internacionales de Trump no se restringen solo a los aranceles. El presidente también suspendió la entrega de todas las ayudas militares que Estados Unidos ya le había prometido a Ucrania. El mandatario afirma que Volodymyr Zelensky no ha sido lo suficientemente agradecido con el respaldo de Washington y lo acusa de jugar con el inicio de la Tercera Guerra Mundial, algo que el presidente ucraniano niega. Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie desea la paz más que los ucranianos. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera. Con todo esto está Donald Trump contra el mundo entero. Lo discutimos en el debate de hoy. Para ello, desde Toronto nos acompaña Martha Blackwell, vicepresidenta del Consejo Canadiense para las Américas. Y en Washington está Claudio Lucer, economista, presidente de la consultora Centennial América Latina y exdirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Bienvenidos ustedes dos, un placer compartir este espacio con ustedes y por supuesto con toda nuestra audiencia. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de las redes sociales, donde estamos como @France24-ES y pueden escuchar el debate de France 24 a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Tanto a Marta como a Claudio les propongo que comencemos por hablar de los aranceles y luego en la segunda mitad del programa conversemos sobre Ucrania. Marta, bienvenida. Comencemos entonces por hablar de estos aranceles que ya Trump había dicho desde febrero que los iba a poner contra Canadá y México y aunque se suspendieron por 30 días, finalmente entraron en vigor. ¿Usted cree que esto va a beneficiar o no a la economía estadounidense? Bueno, muchísimas gracias, María Clara, y gracias por la invitación. Bueno, yo voy a empezar por decir tres puntos. Primero, que los aranceles lo único que es un aumento de costos, eso estamos claros.
Segundo, que los aranceles también es como una ruptura de las cadenas de suministro de América del Norte. Y por tercero, esto es una ruptura entre las alianzas, o sea, las relaciones con países históricamente aliados. Y una pregunta es que qué mensaje sobre las alianzas y sobre las relaciones internacionales dice esto al respecto a cómo los Estados Unidos está tratando a sus aliados más cercanos. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que pensar y es que, o sea, el dolor económico que van a imponer estos aranceles va a ir directamente a los consumidores, ¿no? O sea, en el sentido de energía. Y en Canadá los aranceles en el sector energético es de 10%, el resto es de 25%, pero esos aranceles van a aumentar directo el costo de energía en mucho de los estados. En sentido de la ruptura de las cadenas de suministro, en el sector automóviles, eso es decir que muchos de los vehículos dejarán de ser viables. O sea, en algunos sectores y algunos automóviles, o sea, hay una ganancia de, digamos, $1,000. Con estos aranceles, esa ganancia se corta y esos costos van a ser, o sea, ese costo va a hacer que la producción de estos automóviles no va a ser viable. Y esos costos, o sea, va a impactar al consumidor, porque algunos de los vehículos entonces no van a estar, no van a ser viables. Y por último, lo de las alianzas, puede haber desacuerdos sobre productos específicos, pero en términos así generales nunca se ha hecho este estilo de arancel. Entonces con eso lo dejo para empezar. Gracias. Y retomo una de las ideas constantes que están en sus 3 puntos, y es que usted afirma que esto provocará un dolor económico en los consumidores, sobre todo estadounidenses. Claudio Luzer, bienvenido también usted a este espacio. ¿Comparte esta idea de Marta o, por el contrario, esto es para beneficiar precisamente a las industrias estadounidenses, que es lo que dice el presidente del país? Estoy totalmente de acuerdo con Marta. Creo que Marta Blackwell y Claudio Luzer ven las mismas cosas. Yo, habiendo analizado la situación de países que protegen, especialmente en mi país de origen, la Argentina, digo, esto es terrible. La posibilidad de que esto beneficie al país es muy pequeña. Mi visión, encapsulándolo en muy pocas palabras, esto va a perjudicar a 90% de la población, va a dejar más o menos igual a 9%, y los que se van a beneficiar son quizá 1%. Pero el impacto sobre los consumidores parece que el presidente Trump no lo tiene en cuenta. Evidentemente eso va a tener un impacto sobre los otros países. Pero acá viene el otro elemento. Está la reacción de socios comerciales principales con Estados Unidos, China, México y Canadá, que le han puesto aranceles como represalia, no es que sea bueno, y eso va a afectar a los productores norteamericanos de cosas que van a esos países. Y en ese sentido creo que es lo que se dice en inglés lose-lose, perder-perder. Quiero preguntarle, Claudio Luzer, ¿de dónde saca los porcentajes que usted está diciendo de que cerca del 90% de los consumidores se verían afectados? Mire, esto es no es un número totalmente científico, pero considerando que la manufactura es 14 o 15% de la producción total de los Estados Unidos, ¿sí? Y que esto puede beneficiar a un porcentaje, digamos, pequeño de eso, estos aranceles, para mí
el 85% que no produce bienes, sino que produce servicios o está en construcción, etcétera, etcétera, esos van a sufrir. Y de ahí saco ese número. Lo hago en forma muy general, no puedo decir este número es exacto, pero es lo que yo diría basado en mi experiencia de muchos años. Marta, y quiero preguntarle sobre uno de los argumentos que plantea el presidente Donald Trump. Él afirma que la idea es motivar a las industrias a que regresen a Estados Unidos, porque desde que él era presidente en la antigua administración en 2018, impuso una andanada de aranceles contra China y esto provocó la guerra comercial que ya todos conocimos. En ese momento, múltiples industrias se movieron a México para hacer allí sus fábricas y ahora con estos nuevos aranceles contra México y contra Canadá, Trump afirma que lo que espera es que las fábricas ahora se instalen en suelo estadounidense. ¿Eso es posible? Tal vez, o sea, hay algunas que Adelante, sí, Marta. van a, gracias. Hay algunas empresas y algunas manufacturers, disculpa, que tal vez regresarán a Estados Unidos. Pero una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que la integración del sector económico y entre Norteamérica en sí ha sido íntegro, o sea, está integral a las economías de los tres países. O sea, eso no se deshace de un solo y va a tener mucho dolor y quién sabe qué beneficio a lo largo plazo. Otra de las cosas que está aumentando es una necesidad de la diversificación, ¿no? Y eso está más claro ahora que más nunca en la historia, específicamente de Canadá, ¿no? Y entonces eso da como unas opciones y viendo hacia dónde vamos a ver cómo se trata eso y cómo lo tratan las empresas. Yo creo que las que están instaladas en Canadá no es que se van a parar y irse de Canadá tampoco, ¿no? Pero creo que uno tiene que tomar en cuenta qué es lo que está haciendo la ruptura de estas alianzas y del tratado de los aliados más cercanos del país. O sea, con quién, o sea, el dicho así como con amigos así, quien necesita enemigos. En ese sentido es como, o sea, no hay seguridad ahora y eso duele el mercado, como hemos visto en estos últimos 2 días. Y esto está relacionado con el hecho que México y Canadá son los principales socios económicos de Estados Unidos. Ellos dos, junto a China, son los responsables del 60% de los productos que importa Estados Unidos. Si es así, Claudio, entonces, y sobre todo teniendo en cuenta los tratados de libre comercio que existen entre los 3 países de América del Norte, ¿por qué en este momento Donald Trump está imponiendo aranceles contra sus principales aliados? Bueno, es muy difícil decir cuál es su motivación intelectual, que es muy nebuloso. Evidentemente, él tiene una visión que yo diría localista, que hay que producir todo adentro y que Estados Unidos no va a perder. Es verdad que Estados Unidos es un país, es el país cuya economía es la más grande del mundo, pero eso no quiere decir de que tenga tanto poder y claramente el mundo ha evolucionado. Cuando se pusieron aranceles de esta manera durante la Gran Depresión hace 90 años, no había esta integración y entonces era una cosa mucho más simple. Pero no puedo llegar a comprender totalmente cuál es la motivación, salvo esta motivación comercialista, de que lo importante es cerrar el comercio internacional, también una visión equivocada
en términos económicos, es decir, hay que cerrar la cuenta corriente, las exportaciones tienen que ser iguales a las importaciones, más o menos, cosa que en realidad no se soluciona, y eso lo sabemos en América Latina. No se soluciona con aranceles, eso se soluciona con políticas razonables fiscales, y ahí Trump está jugándole en contra, porque el déficit fiscal lo más probable es que aumente, y eso va a llevar a que aumente aún más la diferencia entre exportaciones e importaciones. Esto es un poco intuitivo, pero es lo que de todas maneras uno ha aprendido con la teoría económica. Usted hace referencia a ese famoso desbalance que tanto ha criticado Donald Trump y que, como usted bien lo dijo, consiste en que Estados Unidos está importando más productos de los que está exportando a naciones vecinas como Canadá y México. Usted dice, sin embargo, que ese desbalance no se elimina con la imposición de aranceles. Marta, ¿opina usted lo mismo? Y también, ¿son los aranceles una medida eficiente para controlar el tráfico de fentanilo desde México hacia Estados Unidos y también el cruce de migrantes, que es un poco lo que arguye el presidente Trump? Gracias por la pregunta. Primero que el desbalance entre Canadá y los Estados Unidos, lo único es el petróleo. O sea, si quitas el petróleo, que es del sector de energía, no hay un desbalance. De hecho, Estados Unidos está mejor que Canadá en ese sentido. Y disculpa, ¿la segunda pregunta? Si eran suficientes los aranceles para controlar el tráfico de fentanilo y el cruce de migrantes. No. Primero, yo diría que esto no tiene mucho que ver con fentanilo, aunque eso es lo que están hablando en los medios y eso es lo que han planteado. Menos del 1% de fentanilo que ha entrado en los Estados Unidos, que se ha capturado en la frontera, proviene de Canadá, ¿no? Segundo, en sentidos de migración, una de las cosas que fue anunciada en noviembre del año pasado, que fue una de las cosas que habló el presidente, que parte era de migración de Canadá hacia Estados Unidos. Apenas había mencionado eso, Canadá invirtió más de 1.5 mil millones de dólares canadienses para la infraestructura para abordar los desafíos fronterizos, y eso incluso tampoco tuvo el impacto que deseaban, que era parar y no imponer estos aranceles. Entonces, uno lo que queda preguntándose es que ¿para qué son estos aranceles? O sea, ¿cuál es el ende de estas posiciones? Y yo no sé honestamente, si está bien claro. Porque lo que dicen y lo que los impactos que van a tener va a ser económico, contrario de lo que esperan. Y segundo, las cosas que ha hecho Canadá para cambiar este trayecto no ha funcionado. Entonces, hay mucha gente preguntándose que cuál es el ende de estas aranceles. Y ya que no conocemos a profundidad las causas más allá de lo que ha dicho públicamente el mandatario estadounidense, les propongo que nos concentremos en las posibles consecuencias. Claudio, sobre todo en materia de si comenzará o no una guerra comercial, o si ya comenzó, porque México y Canadá anunciaron que pondrán aranceles en represalia, y Trump dijo que los países que pusieran aranceles contra Estados Unidos en represalia, pues Washington aumentaría los impuestos a los productos importados. ¿Se puede hablar entonces de una guerra comercial? Si es así lo que dijo Trump, evidentemente, es una guerra que lleva al, a que gane nadie, pero claramente es el tipo de cosa que, como dije antes, se vio una sola vez en los últimos 100 años y que fue que llevó a una recesión. Esto evidentemente va a llevar a una recesión, y acá quiero decir lo siguiente: las economías de estos tres países están
tremendamente integrada. Entonces no es que van a subir los precios de las paltas o los aguacates o que va a subir el precio del petróleo. Cuando uno piensa que los televisores pasan 3 o 4 veces y los autos pasan 7 veces la frontera, cada vez va a pasar algo más hasta que empiecen a producir en Estados Unidos. Esto puede demorar 2 años por lo menos, así que nos podríamos encontrar con un colapso de producción que no sería demasiado diferente al que vimos con el COVID. Y adicional a estas 3 economías que, como usted dice, están muy interconectadas, quiero poner también sobre la mesa el caso de China. Desde el 2018, el entonces también presidente Donald Trump impuso una serie de aranceles contra los productos chinos. En febrero del 2025, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, aumentó esos aranceles al 10% y ahora desde el 4 de marzo sube otro 10% a los impuestos chinos. Desde Beijing han respondido también con aranceles desde febrero del 2025 y ahora anunciaron un incremento entre el 10 y el 15% a productos agrícolas estadounidenses a partir del 10 de marzo. Con esta respuesta ya de China, Marta, y también con la amenaza de Canadá y México de imponer aranceles, ¿se puede hablar de una guerra comercial y cómo interpretar también la caída de los mercados? Gracias, María Clara. Para mí no me gusta usar la palabra guerra, para empezar por ahí, pero yo creo que sí se está viendo que, en el sentido que el mundo está cambiando. Lo que está haciendo el presidente ahorita está cambiando la geopolítica, pues. Y uno está viendo que, si están imponiendo aranceles con los países más aliados, Canadá y México, también con China, pero está como haciendo relaciones con Rusia más comunes, es interesante y tenemos que tomar en cuenta qué es lo que eso va a implicar para el futuro. Uno también se pregunta cómo va a impactar esto, no solo en estos próximos 2 años, como había mencionado Claudio, pero hacia un futuro, más allá. Porque después de que uno se da cuenta, de que las alianzas se dan cuenta que no pueden, no hay seguridad en la alianza con los Estados Unidos, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Entonces vuelvo a la misma cosa de la diversificación. Yo creo que más que nada ahorita los países están buscando cómo y en dónde encontrar esas alianzas y ese tipo de alianza que se puede hacer y con otros países alrededor del mundo. Usted dice entonces que la solución que están buscando los otros países es diversificar sus alianzas para no depender tanto de Estados Unidos. A esto también hay que añadirle el hecho de que Estados Unidos no solo ha impuesto aranceles contra México, Canadá y China, sino también contra productos específicos. Claudio, ¿qué tanto esta suma de aranceles puede aislar y afectar a la economía estadounidense? Mientras más aranceles se pongan, más se aísla la economía de los Estados Unidos, menos eficiente se vuelve. Los aranceles sobre el acero, sobre el aluminio, son un caso típico. Por supuesto, los otros países van a tratar no de integrarse, pero por lo menos de trabajar en conjunto sin los Estados Unidos. Y eso le va a hacer perder a los Estados Unidos no solamente le va a hacer perder su preeminencia económica simple, sino que va a poner en gran duda su impacto financiero. Hay que recordar también que el dólar es la gran moneda de transacción, ha ido reduciéndose en importancia en los últimos 25 años, pero se siguen haciendo 60% de las transacciones en dólares y este aislamiento lo va a hacer perder. La gente no va a querer dólares, la gente
entonces no va a querer prestarle a los Estados Unidos. Así que eso sería, a mi juicio, la consecuencia. No es que vaya a pasar en un periodo de 6 meses, pero ciertamente que es algo que va a empezar a verse inmediatamente. Antes, Marta hablaba de cómo Trump está provocando cambios en la geopolítica y se está acercando cada vez más a Moscú. En este contexto, el mandatario estadounidense suspendió las ayudas militares enviadas por Washington a Ucrania. Claudio, le quiero preguntar al respecto. Usted habla de que poco a poco esa economía estadounidense podrá tener una tendencia a reducirse, a caer en medio de todos estos aranceles, pero ¿puede beneficiarle entonces suspender esa ayuda financiera militar a Ucrania o esto no modifica en nada la economía estadounidense? Es interesante porque la falta de ayuda a Ucrania tiene un impacto directo sobre la economía de Estados Unidos. O sea, hay que pensar que la mayor parte de la ayuda de Estados Unidos ha sido a Ucrania ha sido en forma de productos que vienen de los Estados Unidos. Entonces, a menos que digan, bueno, vamos a seguir produciendo y voy a seguir comprando y no le voy a dar a Ucrania, yo creo que va a tener un impacto negativo, como tiene también un impacto negativo el corte en la ayuda general de los Estados Unidos a otros países. Y Marta, ¿usted qué opina de esta suspensión de la ayuda militar a Ucrania? ¿Puede favorecer o no la economía estadounidense? En este sentido, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ya se ha explicado. Yo creo que una de las cosas, o sea, el apoyo y la estabilidad internacional es que ha brindado los Estados Unidos durante la historia de los últimos 30, 40 años ha sido clave. Ahora, este cambio de política va a tener un impacto. Yo, en específicas en la economía de los Estados Unidos, no les sabré decir, pero una de las cosas es que, vuelvo al mismo punto, las cosas están cambiando y los países están viendo cómo es que se están tratando las alianzas enteras en el mundo. Justo quiero que enfaticemos en este tema de la ruptura de las alianzas, que fue el tercer elemento que usted planteó desde el inicio, porque si Estados Unidos le está imponiendo aranceles a México y Canadá, que son sus mayores aliados comerciales, ¿qué puede esperarse entonces de los otros estados? Pero quiero preguntarle, Marta, ¿pueden los otros países acaso diversificar esos aliados comerciales como ustedes lo han dicho aquí, sabiendo que Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo? Mi punto es, ¿realmente puede haber una autonomía en un comercio internacional que no incluya o que no dependa tanto de Estados Unidos? ¿Autonomía completa? Me imagino que no. La otra cosa que uno tiene que ver es que también hay relaciones con los estados directamente, ¿no? O sea, las provincias de Canadá están también trabajando con los estados directamente y ahí se verá cómo hacer ese estilo de negociación. Yo creo que en sentido de las relaciones y las alianzas o sea, de Canadá con otras partes del mundo y otros países, eso es una de las cosas que los canadienses están pensando más que nunca en la historia de Canadá. Entonces, en ese sentido, no es que va a pasar de un día a otro, obvio, pero sí que se está buscando y se está hablando francamente las empresas, también los gobiernos al nivel federal y al nivel provincial. Claudio, ¿y usted qué opina? ¿Se puede depender cada vez menos de Estados Unidos en materia de comercio internacional? Yo creo que se puede. No es fácil. Hay que entender que los Estados Unidos está en la punta en el avance tecnológico, aunque por supuesto está también compitiendo con la China, está más avanzado que Europa, pero
aparte de lo que es productos, digamos, modernos de inteligencia artificial, maquinarias, aviones y agricultura, no es que los Estados Unidos tenga un rol central en el comercio internacional. Sí puede ser, no he mencionado la parte de petróleo, donde Estados Unidos es un exportador neto, pero el mundo podría funcionar no demasiado bien. Hay que decir, y ahora con gran respeto, que la Unión Europea es bastante proteccionista en sí misma, no a los niveles de Estados Unidos, y entonces también va a tener que mirar con mucho cuidado la Unión Europea, el Mercosur, también el peor de los proteccionistas, a mi juicio aún, para poder integrarse. Pero si entonces Estados Unidos está rompiendo sus alianzas comerciales, la Unión Europea tiende al proteccionismo. En este escenario, Marta, ¿cuáles son los posibles aliados con los que el resto de los estados podrían hacer una transacción comercial? Bueno, yo estoy hablando desde el Consejo Canadiense para las Américas. Nosotros vemos la relación entre Canadá y Latinoamérica y hay muchas empresas y muchos inversionistas canadienses que trabajan con los países en Latinoamérica y otros. O sea, con Europa también Canadá tiene un tratado de libre comercio y está obvio que tiene también tratados en Asia. Entonces, una de las cosas que las empresas y los políticos también de Canadá están viendo es cómo apoyar y pues fortalecer esas conexiones y esas alianzas en el sector comercial, específicamente para aumentar ese apoyo, para dárselas al sector financiero y económico para el bien de Canadá. ¿Y acaso estas decisiones de Estados Unidos, Claudio, pueden beneficiar más, por ejemplo, a los BRICS, donde está China, Rusia, Brasil, India, entre otros países? Sí los puede beneficiar. Pensando ahora en América Latina, sacando a México y algunos países de Centroamérica, no comercia prácticamente con Estados Unidos. O sea, sí comercia, pero no es muy importante. Los BRICS, por supuesto, pueden hacer, pero por supuesto los bienes que los BRICS producen, salvo la China, no son, digamos, no son competitivos con los que producen los Estados Unidos y los países más avanzados. O sea, la China, por supuesto, sí, en todo tipo de bienes de capital, bienes intermedios. Rusia es solamente exportadora de petróleo y no creo que pase de eso. La India puede ser interesante. África del Sur no es demasiado interesante. Brasil sí, pero en Brasil también hay temas de protección que han estado hace muchos años, al igual que en la Argentina, y que tienen que también resolver. Tienen que mirar también hacia adentro cómo pueden integrarse con el resto del mundo. Y para concluir, quiero preguntarle, Marta, ¿usted cree, sin tender a la bola de cristal para adivinar, pero con el panorama que hay y las posibles consecuencias económicas negativas para Estados Unidos, ¿podría Donald Trump echar para atrás su decisión de imponer aranceles a sus socios? Bueno, ahí me das la oportunidad de terminar con lo que dijo el primer ministro hoy. O sea, una pelea con Canadá no tendrá ganadores. Y la esperanza es que los aranceles no duren ni un segundo más de lo necesario. Entonces, obvio, yo creo que hay planes y cómo ver cómo hacer que los aranceles no sean por largo plazo. Y ese trabajo
pues, como dices, no tengo la bola de cristal, pero esperemos que no sea así, que no sea de largo plazo y que haya una normalización de las relaciones específicamente económicas entre los tres países de nuevo. Claudio, y en una frase, ¿se caerán los aranceles por su propio peso? Sí, en el momento que se vean las consecuencias negativas de los aranceles. Marta Blackwell, Claudio Loser, les agradezco por estar aquí en el debate de France 24, un programa producido por Laura Garzón, Tania Herrera y quien les habla, María Clara Calle, y por supuesto por todo nuestro equipo técnico que hace este programa posible y que está detrás de cámaras. Los invito a que sigan conectados con nuestra señal y nuestros podcasts. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com. Стрільба по готовності. Кулемет типу «Максим». Він аж 44-го року народження. Має корзину на 250 набоїв. Ми його переробили на ППОшні цілі. І він на сьогоднішній день вже має 2 збитих дрони. Цей кулемет, така знову подія у нас. Все, тоді давайте, пропоную так, Геркулес працює, решта в кадр не попадають. Відпрацьовувати це необхідно постійно, тому що наші дії переважно відбуваються вночі. А тоді, знаєте, де лежить що, треба знати вже на помацьки, руки мають пам'ятати. Куди дивитися? Куди він потім стріляти? Ну, якщо хочете. Ми розуміємо, що кожен наш збитий дрон – це врятовані життя, що кожен, навіть підбитий, якщо ми його не змогли знищити, але хоча б його підранили, можливо, він впаде і не долетить туди, куди він мав долетіти. І ми розуміємо, що це і врятовані життя, і наші електростанції збережені. Наш успіх, він на тому тримається, що є швидкість перекидання мобільних вогневих груп і є швидкість в управлінні мобільно-вогневими. Тобто центр керування, коли бачить, що дрони змінюють напрямок, ми пересуваємося на ті позиції. Отут якраз дуже серйозно підходить знання місцевості місцевими хлопцями. Вони вже професійно визначають цілі і можливі місця їхнього збиття. Тобто вони не можуть збивати над будинками, бо цей шахед може принести більше шкоди. Тому вони їх супроводжують вже на більш безпечну відстань і вже там їх утилізовують.